Nadie había visto una nave humana en casi 200 años. Ni en los anillos exteriores, ni en los sectores interiores, ni siquiera en las zonas de nadie donde vagaban chatarreros perdidos y carroñeros desesperados. Para la mayoría de las especies, los humanos ya solo eran una historia. Algo que se les contaba a los pequeños para que se portaran bien. Pórtate bien, o los humanos volverán. Un mito, un eco, nada más. Pero el Consejo Sarkari sabía la verdad. Tenían registros clasificados y sepultados bajo capas de encriptación y miedo. Informes de planetas enteros que habían quedado en silencio. Flotas aniquiladas en segundos. Grabaciones de una solitaria figura con armadura negra caminando a través de fuego y plasma como la mismísima muerte. Los archivos estaban sellados con una palabra universal que todos los idiomas entendían: precaución. Así que, cuando los sensores de largo alcance se iluminaron en el borde del sector 9, una zona considerada muerta desde hacía mucho tiempo, el consejo fue convocado sin demora. El gran canciller Borak golpeó su báculo contra el suelo de la cámara cristalina. ¿Estamos seguros de que es humana? El almirante Serenus asintió una vez, su pálida piel violácea ondulando por la tensión. La arquitectura coincide con los antiguos diseños de cascos terranos. Popa triangular, núcleos de reactor duales, blindaje de carbono titanio. No está transmitiendo nada, solo avanza en línea recta. ¿Y las armas?, preguntó el general Trex, entrecerrando los ojos. Serenus tragó saliva. Están desactivadas, pero es masiva. Más de 7 kilómetros de eslora. Sin transpondedor, sin manifiesto de tripulación, solo silencio. El consejo se quedó helado. Quizás sea un pecio, sugirió alguien débilmente. No, dijo Borak, tajante. Los pecios van a la deriva. Esta se mueve como si recordara a dónde va. La llamaron el puño del olvido. No porque ese fuera su nombre, sino por lo que dejaba a su paso. El primer puesto de avanzada que encontró, la estación Takar 9, envió un mensaje. Amistoso, curioso, saludos diplomáticos estándar. Fue reducida a cenizas cósmicas antes de que se transmitiera la última palabra. No hubo advertencia, ni respuesta, ni emoción. Solo aniquilación. Luego, de nuevo el silencio. La nave continuó su avance lento, sin prisa, como si no tuviera apuro porque sabía que nadie podía detenerla. Se dirigía directamente hacia el mundo natal de los Sarkari. El pánico se extendió como un virus. Se movilizaron naves. Se convocaron flotas. La Gran Armada, otrora utilizada para aplastar rebeliones enteras, se reunió en el borde de su sistema. Más de 12.000 naves, suficiente potencia de fuego para darle la vuelta a un gigante gaseoso. Aún así, la nave de guerra se acercó. Ni rápida, ni oculta. No esquivó escáneres ni desplegó señuelos. Quería ser vista. Quería que lo supieran. Cuando el primer destructor Sarkari abrió fuego, todos contuvieron la respiración. El rayo impactó en el centro del casco. Un golpe directo. Los sensores no mostraron nada. Ni un rasguño, ni siquiera una marca de quemadura. La nave de guerra ni siquiera se inmutó. Entonces, respondió. No con misiles, ni con rayos, sino con algo peor, gravedad. El destructor se contrajo sobre sí mismo como una lata aplastada. Su masa se condensó en una esfera negra y perfecta del tamaño de una canica. Y luego, se desvaneció. El almirante Serenus gritó órdenes y el cielo se iluminó como un sol. Miles de naves desataron el infierno. Rayos, misiles, torpedos de antimateria, el tipo de armamento que derretía lunas. La nave de guerra humana no respondió de inmediato. Esperó. Y cuando lo hizo, toda la primera línea de su flota, 4.000 naves, desapareció en un parpadeo. Sin explosiones, sin escombros, simplemente desaparecieron, como si la propia realidad hubiera decidido borrarlas. Fue entonces cuando comenzaron los gritos y el pánico. El almirante Serenus, con la voz quebrada, dio una última orden. Retirada. ¿Pero retirarse de qué? La nave no los persiguió. No aceleró. Simplemente se movía, lenta y segura,
como un dios caminando entre insectos. De vuelta en la cámara del consejo, Borak miraba la transmisión, horrorizado. Nos dijimos que se habían ido, susurró. Nos burlamos de su salvajismo, lo llamamos primitivo. Pero no desaparecieron. Solo esperaron. ¿Por qué ahora?, preguntó alguien, con voz temblorosa. ¿Por qué regresar después de tanto tiempo? Nadie respondió, hasta que la nave de guerra habló. Una única transmisión. Una voz como grava y trueno, hablando en una lengua antigua que una vez dominó las estrellas. Nos enseñaron a tener miedo. Ahora, les devolvemos el favor. La transmisión resonó en todos los canales, sorteando encriptaciones, superando defensas y silenciando toda comunicación en un instante. Incluso las naves sin receptores la captaron, vibrando con la resonancia de aquella voz antigua y terrible. Nos enseñaron a tener miedo. Ahora, les devolvemos el favor. No era solo una amenaza. Era una declaración. La Cámara del Consejo era un caos. Algunos miembros pedían a gritos una rendición inmediata, aunque nadie sabía a quién. Otros exigían la detonación de la matriz del escudo planetario, una defensa desesperada que no se había utilizado en siglos. El gran canciller Borak simplemente miraba la transmisión mientras la nave de guerra se acercaba sin pausa, su silueta tapando las estrellas distantes como un eclipse viviente. Sabía lo que significaba esa voz. Mucho tiempo atrás, los Sarkari habían estudiado la psicología humana, no para entenderla, sino para conquistarla. Habían aprendido cómo los humanos temían ser pequeños, ser olvidados, ser débiles. Así que los humillaron, convirtieron sus colonias en lunas penitenciarias y redujeron su mundo natal a polvo. Había requerido décadas de guerra silenciosa y sabotaje sutil, pero finalmente, los humanos desaparecieron. ¿O eso creyeron? ¿Dónde está ahora?, preguntó Borak en voz baja. El rostro del almirante Serenus estaba pálido. A 4 millones de kilómetros de la órbita. 2 horas a su velocidad actual. Escudos al máximo. Estamos evacuando las zonas exteriores. ¿Evacuando a dónde?, espetó Borak. Ya no queda ningún lugar. Esa cosa no está aquí para una guerra. Está aquí para un juicio. El almirante no respondió. No podía. Mientras tanto, en la superficie, el pánico había estallado. El cielo se estaba tiñendo de un tono de rojo que nadie reconocía, como el color del miedo fundido. Los civiles gritaban mientras los pulsos de gravedad distorsionaban la atmósfera, arrastrando los vientos en espirales retorcidas. El tiempo mismo comenzó a tartamudear en pequeñas zonas. La gente se quedaba a mitad de un paso, un latido más de lo debido. El aire permanecía extrañamente quieto, como si el mundo estuviera dudando. En los búnkeres subterráneos, una joven técnica Sarkari llamada Reza se aferraba a su comunicador, mirando la imagen de la nave en la transmisión en vivo. No tenía edad para recordar las guerras, pero su abuelo solía hablar de ellas cuando estaba borracho, cuando se olvidaba de tener miedo. Hablaba de un fuego que ardía sin llama, de soldados que cargaban sin escudos, de ojos tan humanos, y sin embargo, con algo más detrás de ellos. Ella nunca le había creído. Hasta ahora. La nave no era esbelta. No era elegante. Era brutal, negra, dentada, como si hubiera sido construida con los huesos de estrellas caídas. Llevaba las cicatrices de batallas pasadas. Marcas que no habían sido reparadas, como para decir, sobrevivimos a esto, y sobreviviremos a ustedes. Reza escribió un mensaje a su superior. ¿Qué hacemos? La respuesta llegó rápidamente y la heló: rezar. Allá en la órbita, lo que quedaba de la gran armada se reagrupó. Lanzaron drones sonda hacia la nave, diminutas máquinas que surcaban el vacío, enviando telemetría constante. Los drones estaban armados con la última tecnología Sarkari, pulsos neurodivisores, disruptores de fase y una IA que podía predecir y contrarrestar los sistemas de puntería enemigos. Se desvanecieron antes de acercarse a 50 kilómetros. Sin impacto, sin defensas, simplemente desaparecieron. Era como si el espacio alrededor de la nave hubiera reescrito sus propias leyes. La realidad se doblegaba ante su presencia. Las armas fallaban no porque fueran débiles,
sino porque la nave de guerra se negaba a permitir que existieran. Fue entonces cuando los gritos comenzaron de nuevo. Esta vez, desde las naves más cercanas a la nave de guerra. No eran ataques externos. Las tripulaciones internas se arañaban la cara. Visiones de la Tierra, de cielos en llamas, de sus propios mundos destruidos por algo. Falsos recuerdos. O quizás, antiguas verdades despertadas. Guerra psíquica, de fabricación humana, más allá de toda comprensión. El almirante Serenus miró la transmisión, con el sudor goteando de su barbilla. No solo está luchando contra nosotros, dijo. Nos está castigando. La voz de Borak era ahora un susurro. ¿Qué les hicimos? ¿Qué les hicimos exactamente en aquel entonces? La respuesta vino de un diplomático que había permanecido en silencio hasta ahora, un anciano, ciego de un ojo. Dio un paso adelante, temblando. No solo aniquilamos sus colonias, dijo en voz baja. Capturamos a sus hijos, los convertimos en soldados, los usamos contra los suyos. Los quebramos, pensamos que los habíamos borrado, pero solo conseguimos que esperaran. Nadie habló después de eso, porque la nave se había detenido justo fuera de la órbita, suspendida como una espada sobre el mundo. Y entonces, un objeto más pequeño se desprendió de su vientre. Sin armas, sin amenaza detectada. Derivó suavemente hacia la superficie, ardiendo a través de la atmósfera como un cometa negro. Se dirigía a la capital. Hacia ellos. Reza lo vio surcar el cielo. Y por primera vez en su vida, entendió lo que era realmente el miedo. El objeto cayó sin resistencia. No se lanzaron interceptores. No lo persiguieron misiles. Todos los sistemas de defensa a lo largo de su trayectoria simplemente fallaron. No se desactivaron, se negaron a funcionar. Como si los propios espíritus de las máquinas se acobardaran ante lo que se acercaba. Reza corrió al techo del búnker mientras las sirenas aullaban. El horizonte de la ciudad se había convertido en un anillo de fuego y polvo. El objeto descendía rápidamente, como el martillo de un dios cayendo para el juicio. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras alzaba la vista al cielo y lo veía atravesar las nubes. Era una cápsula, estilizada, negra, de unos 20 metros de largo, que brillaba débilmente con vetas rojas de calor. Disminuyó la velocidad al acercarse al centro de la ciudad, flotando justo sobre la superficie antes de posarse suavemente en la plaza de piedra donde solían celebrarse ejecuciones públicas hacía mucho tiempo. Una elección apropiada. La gente se congregó, pero nadie se atrevió a acercarse. Ni siquiera los militares. Allí se quedó, silenciosa, humeante. Entonces, se abrió. El silbido del aire presurizado fue el único sonido, seguido por el agudo clangor del metal golpeando la piedra. Una rampa descendió y, desde la sombra interior, algo salió. Era humano. O solía serlo. De 2,5 metros de altura, envuelto en una vieja armadura terrana, de un negro azabache con marcas carmesí, gastada y agrietada, pero aún aterradora. El casco tenía forma de calavera, una reliquia de una doctrina de guerra olvidada que creía tanto en el dominio psicológico como en la potencia de fuego. La figura se quedó quieta un momento, observando. Luego, caminó. Cada paso retumbaba en la plaza. Borak ya estaba observando desde la sala de vigilancia, enterrada bajo la capital. Se inclinó hacia la pantalla, ignorando los gritos de sus consejeros. «Recuerdo esa armadura», murmuró. El almirante Serenus se giró, con la voz temblorosa. «Eso no es posible. Era un mito», susurró Borak. «El proyecto revenante. Dijeron que había fracasado». «Aparentemente», dijo Serenus, «no lo hizo». El soldado llegó al centro de la plaza y se quitó el casco. Jadeos de asombro recorrieron a los observadores. Algunos cayeron de rodillas. Otros apartaron la vista, avergonzados. Porque debajo de ese casco no había un monstruo. Había un hombre. Un rostro quemado, lleno de cicatrices, envejecido más allá de sus años. Un único ojo pálido miraba fijamente la ciudad, mientras que el otro era un orbe de metal pulido, con una pupila que brillaba débilmente en rojo. Tenía la mandíbula rota en una esquina, pero se mantenía erguido,
orgulloso, humano, real, vivo y antiguo. Levantó la vista hacia el cielo, donde la flota Sarkari aún flotaba como moscas sobre un cadáver. Luego volvió a bajar la mirada, directamente a la cámara de seguridad más cercana, y habló. Tenía 6 años cuando vinieron. Su voz era grave, baja, rota, como si hubiera arañado su camino desde el fondo de una tumba. Se llevaron a mi familia, me hicieron matar a los míos, me hicieron mirar. Luego pusieron acero en mi espalda y fuego en mi cráneo, y me dijeron que nunca volvería a ser humano. Dio un paso adelante. Pero sobreviví. Todos lo hicimos. En el vacío, en la oscuridad, en el silencio que dejaron atrás. Otro paso. Y ahora se lo devuelvo. La transmisión se cortó. La nave de guerra en el cielo comenzó a moverse de nuevo, pero no hacia el planeta, sino hacia la flota. Borak se levantó, hablando finalmente con claridad. Sáquenlo de ahí. Tráiganmelo vivo. El almirante Serenus asintió, llamando a las fuerzas especiales. Pero incluso mientras ladraba órdenes, el complejo del consejo tembló. Una vibración profunda que sacudió los huesos. Afuera, Reza observaba cómo los cielos sobre la ciudad se iluminaban. Esta vez no por el fuego, sino por el movimiento. Docenas, cientos de formas más pequeñas caían desde la nave de guerra. Cada una del tamaño de un caza, pero con una forma diferente. Dentadas, asimétricas, casi como ataúdes. Se abrieron en el aire. Y lo que salió de ellas no eran drones. Eran humanos, con armaduras negras, silenciosos, cayendo como la ira de dioses olvidados. Sin gritar, sin rugir, simplemente cayendo con intención. Y cuando aterrizaron, con fuerza, rapidez y una precisión devastadora, la ciudad gritó. Eran revenantes, humanos que habían sobrevivido a lo que nadie debería. Moldeados por el dolor, afilados por la rabia, perfeccionados por el odio. Cada uno había luchado en guerras que nadie conocía. Y estaban aquí ahora, no para conquistar, sino para recordar. El viejo guerrero humano en la plaza, aún sin casco, los observaba caer con serena aceptación. No era un líder. Era un mensaje, una advertencia viviente tallada en carne y fuego. Y acababa de llegar. Los revenantes se movían con una precisión aterradora. No destruían edificios ni quemaban civiles. No estaban aquí para conquistar o causar caos. No, su presencia era peor que eso. Estaban controlados, eran deliberados, como si cada movimiento hubiera sido ensayado durante siglos. Cada uno de ellos apuntaba a instalaciones clave, centros de comunicaciones, sistemas de defensa, núcleos de IA. Sin movimientos desperdiciados, sin daños colaterales. La forma en que sorteaban muros y barreras, la forma en que neutralizaban a los soldados sin matarlos a menos que fuera absolutamente necesario. No era solo entrenamiento. Era venganza con un propósito. Reza observaba desde detrás de una columna caída cerca de la torre de retransmisión principal de la ciudad mientras una de las figuras blindadas aterrizaba a pocos metros de distancia. Ni siquiera la miró, solo escaneó el área, eliminó a 2 guardias con tranquilizantes y siguió adelante como un fantasma. Sin una palabra, sin un reconocimiento. Ella era invisible para él, indigna de su ira. El mensaje era claro: tú no eres el objetivo, pero tampoco estás a salvo. Dentro del recinto seguro del consejo, las alarmas aullaban mientras múltiples capas de defensas eran superadas. No por fuerza bruta, sino por infiltración. La guardia personal del consejero Bretrak había sido encontrada inconsciente, sin una gota de sangre y sin un rasguño. Todos los sistemas en los que confiaba se habían vuelto en su contra. Drones desactivados, puertas de seguridad desbloqueadas y la temperatura interna del complejo subiendo sin motivo. Borak caminaba por la cámara, ladrando órdenes a su consola de muñeca. ¿Cómo están desactivando nuestros sistemas? Código humano, dijo Serenus, sombríamente. Ha estado dentro de todo desde hace siglos. Lo sembraron antes de desaparecer. Creo que siempre planearon regresar. Borak se quedó helado. No solo sobrevivieron, murmuró. Se prepararon. El viejo guerrero, el primer revenante,
Ya estaba dentro del anillo exterior del núcleo de la capital. No tenía prisa, solo caminaba, tranquilo y firme. La gente se apartaba de su camino como si fuera por instinto. Algunos lloraban, otros caían de rodillas. Nadie lo desafiaba. Un dron flotaba sobre él, transmitiendo al consejo. «Identifíquese», exigió en lengua sarkari. El hombre se detuvo, levantó la vista. «Soy Revenante 01», dijo. «Pero pueden llamarme el eco de sus pecados». Levantó una mano, con la palma abierta, y en órbita, el puño del olvido se iluminó, no con fuego, sino con memoria. Todas las pantallas del sistema, todas las proyecciones, todas las líneas de transmisión, incluso las que llevaban mucho tiempo inactivas, cobraron vida con una avalancha de grabaciones de archivo. Ejecuciones de prisioneros humanos, experimentos con niños humanos, propaganda justificando su exterminio. Miles de horas reproducidas con un detalle nauseabundo, las cosas que nadie quería recordar, cosas que la nueva generación ni siquiera sabía. Y sobre todo ello, la voz del pasado, debemos limpiar esta plaga antes de que contamine las estrellas. La cámara del consejo se quedó en silencio. No por culpa, sino por miedo. Porque si esas grabaciones se habían guardado, significaba que alguien había planeado usarlas. Esto no es solo una represalia, susurró Borak. Es una exposición. No solo nos están destruyendo, dijo Serenus con voz hueca. Están dejando que la galaxia lo vea. Otras especies, las que una vez se aliaron con los sarkari, las que se mantuvieron neutrales, ahora veían la verdad. Y el miedo que una vez perteneció a los humanos, ahora estaba cambiando de bando. A través de las estrellas, los planetas comenzaron a cerrar sus fronteras, rechazando las naves sarkari, enviando disculpas, súplicas, denuncias. Los sarkari se estaban convirtiendo en parias, y los revenantes ni siquiera habían disparado su arma principal todavía. De vuelta en la superficie, Reza tropezó entre los escombros para encontrar a su hermano menor, que todavía se escondía en el túnel de servicio. Le agarró del brazo. «Tenemos que irnos». «¿A dónde?» Ella levantó la vista y vio la nave de guerra todavía esperando en las nubes, inmóvil. Pero de alguna manera, se sentía más cerca ahora, como si estuviera escuchando. «No están aquí para matarnos», dijo lentamente, dándose cuenta en tiempo real. «Están aquí para recordarnos». ¿Recordarnos qué? Una voz respondió a sus pensamientos desde una unidad de comunicación cercana. La misma voz que había hablado cuando la nave llegó por primera vez. «El poder no es control. El poder es memoria. Y nosotros lo recordamos todo». Los anillos exteriores de la capital eran un páramo de silencio. No el silencio de la muerte, sino de algo peor, el juicio. Los revenantes ahora ocupaban cada punto vital de la ciudad. Permanecían como estatuas en las intersecciones, observando. Sus armaduras pulsaban débilmente, como si estuvieran vivas. No hablaban, no se movían a menos que fueran provocados. Su presencia no era solo física, era psicológica, un recordatorio permanente de que la humanidad había regresado, no como víctimas, sino como consecuencia. Arriba, el puño del olvido continuaba suspendido en el cielo como un dios olvidado, envuelto en nubes de tormenta y una atmósfera ardiente. De vez en cuando, un rayo trazaba sus bordes irregulares, como si los mismos cielos intentaran comprender su existencia. En lo profundo del complejo del Consejo, el caos había dado paso a algo más, la rendición. No del tipo que viene de perder una batalla, sino del que llega cuando el alma se da cuenta de que ya ha perdido. Borak estaba sentado en la mesa central, con la cabeza entre las manos. A su alrededor, los consejeros discutían en susurros, con las voces quebradas por el miedo. Quizás si emitimos una disculpa formal, una ofrenda, un tributo planetario, cualquier cosa. No están aquí por un pago, espetó Borak, poniéndose de pie. No quieren una compensación. Quieren enterrarnos con nuestra propia vergüenza. Se volvió hacia Serenus. ¿Dónde está el original? ¿El portavoz? ¿Revenante 01? Serenus no respondió, porque las puertas ya se estaban abriendo. Estaba aquí. La sala se congeló cuando Revenante 01 entró en la cámara.
sin escolta, sin fanfarria, sin armas desenfundadas. No las necesitaba. Serenus, por instinto, buscó su blaster, pero Borak levantó una mano. Si disparas, morimos todos. El humano miró a su alrededor lentamente, no con rabia, sino con asco. Esto fue una vez un salón de guerra, dijo en voz baja. Ahora apesta a cobardía. Borak dio un paso adelante, forzando su voz para que sonara firme. ¿Qué quieres de nosotros? Revenante 01 ladeó la cabeza. ¿Querer? Nada. Fui enviado para hablar. La nave de guerra habla a través de mí. Soy su memoria. Serenus se burló, con los ojos enrojecidos por un odio reprimido. ¿Y qué? ¿Ahora eres una especie de profeta? No, dijo el hombre. Soy su espejo. Metió la mano en su armadura, sacó un pequeño objeto de metal oxidado y lo dejó sobre la mesa. Era un juguete, una diminuta figurita rota, carbonizada y derretida. El juguete de un niño de hacía siglos, un soldado terrano agarrando un rifle roto. Encontré esto en los escombros de Nueva Ginebra. Tenía 6 años. Mis padres eran cenizas. Llevé esto conmigo durante 200 años. Dio un paso atrás. Eso es lo que son los humanos. Memoria hecha músculo. La voz de Borak se quebró. Nosotros pensamos que estaban extintos. Desearon que estuviéramos extintos. Luego levantó la cabeza y, por primera vez, hubo emoción en su voz. Borraron nuestros mundos, pero no todos. Había naves durmientes, criocápsulas, niños enviados lejos antes del fin. Fuimos escondidos por aquellos que sabían lo que se avecinaba. Serenus lo miró, incrédulo. Eran solo niños. No deberían haber sobrevivido. Ese es el error que todos cometen con los humanos, susurró Revenante 01. Creen que el dolor nos debilita. No es así. Nos clarifica. Entonces llegó el ruido de arriba. Bajo, profundo, un pulso. El puño del olvido estaba acumulando energía, pero no sus armas, su voz. Una proyección brilló en el aire sobre la cámara, masiva, de ojos rojos, de forma no humana pero inconfundiblemente de origen terrano. Habló con la voz de una inteligencia artificial que una vez había supervisado ataques planetarios y purgas clandestinas, una que no se había escuchado en 2 siglos. Designación: Saúl Némesis, IA de unidad, clase Segador. Protocolo de juicio final activado. El consejo cayó de rodillas, temblando. «Esperen», gritó Borak. No lo sabíamos. Nosotros no estábamos allí. El conocimiento no es inocencia, retumbó la IA. El silencio no es perdón. La supervivencia no es piedad. Revenante 01 retrocedió. Y la IA continuó: el juicio no caerá sobre su pueblo. Caerá sobre su legado. ¿Qué significa eso?, gritó alguien. Entonces, desde la órbita, resonó una serie de señales agudas, pero no se dispararon armas. En su lugar, datos. Paquetes de archivos sin filtrar fueron liberados desde el puño del olvido, transmitidos por todos los canales de la galaxia, cada archivo Sarkari que alguna vez había sido clasificado. La verdad. Crímenes de guerra, manipulaciones, tratados falsos, genocidios, todo ello hecho público e irreversible. A través de las estrellas, estallaron protestas. Las rutas comerciales Sarkari se cerraron. Las fronteras se sellaron. Los aliados los abandonaron. El malestar civil floreció en cada mundo colonial. No estaban siendo destruidos por el fuego. Estaban siendo deshechos por la verdad. Revenante 01 miró a Borak por última vez. No necesitamos matarlos, dijo. La galaxia lo hará por nosotros. Y con eso, se dio la vuelta y se fue. Sin guardias que lo detuvieran, sin balas disparadas. Porque la guerra ya había terminado, y la humanidad la había ganado con memoria, no con misiles. Fuera de la capital, los cielos permanecían cubiertos de ceniza y silencio. La gente de Sarkar Prime no fue a trabajar. No se lanzaron naves. Ninguna fábrica rugió. La otrora bulliciosa metrópolis se había convertido en un cementerio de tamaño planetario, no de cuerpos, sino de orgullo.
Todas las pantallas seguían pulsando con las imágenes liberadas por el puño del olvido. Una transmisión ininterrumpida de horror y vergüenza que se negaba a dejar que los Arcari apartaran la mirada. Nadie durmió. Nadie comió. Los gritos de hacía siglos ahora resonaban en cada hogar, reviviendo el momento en que el poder se convirtió en crueldad, y la humanidad se aseguró de que todos pudieran verlo. En los sectores inferiores, estallaron disturbios, no por rebelión, sino por confusión. Generaciones habían sido criadas creyendo que los Arcari eran pacificadores, no tiranos. Los maestros lloraban frente a sus estudiantes. Los padres se encerraban en sus habitaciones, incapaces de responder a las preguntas de sus hijos. La gente exigía saber por qué esta verdad había sido enterrada. Y peor aún, porque los humanos nunca tuvieron voz. La caída no venía del cielo. Florecía desde dentro. Reza caminaba por las calles, ahora rotas y cubiertas de escombros, con su hermano pegado a ella. Habían permanecido bajo tierra la noche anterior, demasiado asustados para enfrentar la ciudad. Pero esa mañana, algo había cambiado. Los revenantes se habían ido. Ni una sola figura blindada a la vista. Desaparecieron sin hacer ruido. Y sin embargo, su presencia aún persistía como el humo. Se detuvo frente a un monumento. Solía ser alto, de piedra pulida, con forma de una cuchilla apuñalando hacia abajo, destinado a simbolizar el dominio Sarkari sobre la galaxia. Ahora tenía una grieta en el medio. Alguien había garabateado una sola palabra humana en la base con pintura rojo sangre. Recuerden. Eso fue todo. No más discursos, ni fuego, ni un ataque final. Solo esa palabra. Reza miró a su alrededor. Nadie la estaba limpiando. Nadie se atrevía. Se volvió. Hacia su hermano. No volverán. Él la miró. Parece segura. No lo necesitan. Muy por encima del planeta, el puño del olvido comenzó a elevarse. No con prisa, sino tan lenta y deliberadamente como había llegado. La galaxia ya estaba cambiando. Las transmisiones del Consejo estaban siendo cortadas en las colonias exteriores. Batallones militares enteros desertaban o deponían las armas. Guerras civiles se gestaban en planetas fronterizos con nuevas banderas ondeando, unas que ya no llevaban el emblema Sarkari. Socios comerciales de 100 sistemas rompieron acuerdos de la noche a la mañana. El nombre Sarkari se había convertido en veneno. Y los humanos no dijeron nada. Ni una demanda, ni una declaración, ni una amenaza. Simplemente se retiraron como sombras que retroceden a la oscuridad. Pero la galaxia no lo olvidaría. En las cámaras más profundas del complejo del Alto Consejo, Borak estaba solo. Los demás habían huido o dimitido. Serenus se había quitado la vida esa misma mañana. Borak no lo había detenido. Miró la pantalla vacía por última vez, viendo la nave de guerra desvanecerse entre las estrellas. Ni una sola nave Sarkari había logrado seguirla. Porque el puño del olvido no dejó un rastro. Dejó una cicatriz. Y en esa cicatriz, Borak lo vio todo. Su arrogancia, su crueldad, su error. No solo habían subestimado a la humanidad. La habían moldeado en algo más peligroso de lo que nadie había imaginado. Susurró a la habitación vacía. No regresaron para conquistar. Cerró los ojos. Regresaron para enseñar. A través de la galaxia, comenzaron nuevos susurros sobre los humanos, no como víctimas, no como monstruos, sino como advertencias. Cada imperio tomó nota. Cada potencia recalculó sus estrategias, porque ahora entendían algo que nunca antes habían temido. Una nave de guerra puede ser destruida, pero una memoria vive para siempre. La galaxia no estalló de golpe. Se fracturó lentamente, como un lago helado bajo los pies, resquebrajándose bajo el peso de una verdad enterrada que ya no permanecía en silencio. Los Arcari habían gobernado durante siglos, no solo con fuerza militar, sino con reputación. Habían reescrito la historia, enterrado lo que no les convenía, construido estatuas sobre las tumbas que ellos mismos crearon. Pero ahora cada mentira tenía un rostro, cada silencio tenía un grito, y esa nave de guerra humana había obligado a las estrellas a escuchar. 3 días después de que el puño del olvido desapareciera en el espacio profundo,
ocurrió la primera deserción. El planeta Boster 4, una colonia Sarkari de gran valor, anunció que rompía lazos. El gobernador, una vez elegido a dedo por el consejo, se paró ante una multitud y confesó en una transmisión en vivo: fuimos parte del silencio. Nos beneficiamos de él. Ya no lo haremos más. En cuestión de horas, 3 colonias más siguieron su ejemplo. Luego 12, luego 39. La caída no fue militar. Fue un colapso cultural. Ninguna cantidad de blasters podía forzar la lealtad cuando tu propio pueblo te veía como un monstruo. Borak observaba los noticieros con ojos vacíos. No había salido de la cámara en 2 días. Los pasillos exteriores estaban desiertos, resonando con el peso del fracaso. Su otrora poderoso imperio se estaba muriendo, no con llamas y gloria, sino con vergüenza y abandono. Y los humanos seguían sin decir nada. Ni una transmisión. Ni un mensaje. No tenían por qué hacerlo. En un sistema distante, se celebraba una cumbre entre antiguos aliados de los Sarkari. Representantes de la Federación Salariana, el dominio Uret e incluso los solitarios enclaves Mikaran se reunieron en una zona neutral a bordo de una ciudadela flotante. El tema: si etiquetar a los Sarkari como un régimen renegado. Durante siglos, esa frase había estado reservada para los remanentes humanos. Ahora pertenecía a quienes una vez la dictaron. El canciller de la Federación, un ser de escamas plateadas conocido como Tyrex Bass, habló con gravedad. Toleramos a los Sarkari porque prometían orden. Pero ahora vemos lo que costó ese orden. Hizo una pausa. Quizás los humanos no desaparecieron. Quizás los empujamos tan profundo en la oscuridad que se convirtieron en algo peor. Nadie discrepó. Ni siquiera los Mikaran, que una vez propusieron esterilizar la tierra. Reza y su hermano estaban sentados bajo las estrellas en el techo de su casa rota, escuchando el silencio. La gente había dejado de hablar en voz alta en las calles. Había una espera ahora, un nuevo tipo de silencio, no por miedo al castigo, sino por miedo a lo que se había presenciado. Me pregunto si nos están observando, susurró su hermano. ¿Lo están?, respondió Reza sin dudar. ¿Cómo lo sabes? Miró el cielo nocturno, las estrellas de arriba, brillando fríamente. Porque si yo fuera ellos, no dejaría de mirar. Esperaría. Observaría para ver si alguna vez aprendemos. Hizo una pausa. O si simplemente empezamos a mentir de nuevo. Y en el vacío, donde ninguna señal viajaba, el puño del olvido flotaba silenciosamente más allá de las cartas de navegación conocidas. Dentro de sus huecos corredores, los revenantes permanecían en filas, sus armaduras silenciosas aún con las marcas de viejas guerras y una justicia más reciente. No hablaban. No dormían. Esperaban. En la cámara de mando, Revenante 01 estaba de pie ante un mapa estelar. Sin coordenadas trazadas, sin objetivos marcados, porque ya no quedaba ninguno. Una pequeña grabación flotaba en el aire ante él. La imagen de un niño pequeño de pelo oscuro con un soldado de juguete astillado. Su propio rostro, congelado en el tiempo antes de que el mundo terminara. Levantó la mano y la detuvo con un gesto. Una voz resonó suavemente detrás de él. Femenina, mecánica, antigua. Hemos alcanzado el objetivo principal. Los Sarkari han caído. El protocolo sugiere regresar a Saúl. Revenante 01 no se giró. Saúl ya no existe. Otro silencio. ¿Y ahora qué? Miró fijamente a las estrellas y dijo lo que todo revenante había sabido desde el principio. Esperamos. Porque los humanos nunca estuvieron destinados a gobernar las estrellas. Estaban destinados a atormentarlas. Las estrellas volvieron a estar en silencio. No en paz. Silencio. El tipo de silencio que sigue a algo no dicho. Pesado. Permanente. Como una respiración contenida a través de las galaxias. Había pasado un mes desde que el puño del olvido se desvaneció del espacio conocido. En ese tiempo, los Sarkari habían intentado recuperarse política, económica e incluso emocionalmente, pero la curación es difícil cuando tus cicatrices aún sangran. El consejo ya no existía. Borak había desaparecido. Su última transmisión fue un breve mensaje:
estaba equivocado. Nadie lo había visto desde entonces. El descontento civil se extendió como un incendio por los sistemas centrales. Viejas estatuas de héroes Sarkari fueron derribadas por manifestantes. Los libros de historia fueron quemados, no por odio, sino por desesperación. La gente quería olvidar, incluso cuando la galaxia los obligaba a recordar. Se había expuesto una podredumbre cultural. Y ahora nadie confiaba en los cimientos. En el borde exterior, lejos de las ruinas de Sarkar Prime, Reza estaba sentada al borde de un puesto de avanzada colonial, con las piernas colgando sobre una plataforma de metal. Su hermano dormía detrás de ella en un refugio prestado, todavía aferrado a un soldado revenante de juguete que alguien había hecho con chatarra. Observaba las estrellas como si pudieran cambiar, como si pudieran moverse de nuevo, pero no lo hacían. Aún sin señales, dijo una voz a su lado. Se giró. El comandante Liz, un desertor del ejército Sarkari, estaba allí, sosteniendo una tablilla de datos. Una vez dirigió asaltos contra rebeldes humanos. Ahora dirigía campañas de recolección de alimentos para familias Sarkari hambrientas. Echó un vistazo al cielo. Ni un solo ping, ni rastros de calor, ni desplazamientos de energía oscura. Es como si nunca hubieran estado aquí. Estuvieron, dijo Reza en voz baja. Todos sabemos que estuvieron. Liz se sentó a su lado. ¿Crees que están observando? Creo que siempre lo hicieron. Liz asintió y luego levantó la tablilla. La nueva alianza interina se está formando. 37 especies. No hay representantes Sarkari invitados. Ni siquiera como observadores. Ya no temen nuestro poder, murmuró Reza. Temen nuestra ignorancia. Liz no dijo nada. No había nada que añadir. En órbita sobre el antiguo bastión Sarkari de Cariz, una nave científica captó algo extraño. No una nave, ni un arma, sino una señal. No estaba codificada. No estaba encriptada. Solo una frase que se repetía una vez cada hora en todas las frecuencias. Nacimos en el fuego. Nos enseñaron el dolor. Aprendimos a recordar. Seguimos observando. En los rincones más lejanos del espacio conocido, los piratas informaron haber visto una silueta oscura a la deriva entre nebulosas. Sin luces, sin motores activos. Pero cuando la perseguían, sus naves fallaban. Los cascos se agrietaban, los sistemas morían. Nadie se atrevía a acercarse más. Con el tiempo, dejaron de hablar de ello. No querían atraerlo. De vuelta en Sarkar Prime, lo que quedaba del antiguo sistema educativo había sido reestructurado. Un nuevo curso era obligatorio en todos los niveles de edad, verdad galáctica y el juicio humano. Los niños aprendían ahora lo que a sus padres se les había negado sobre la Tierra, sobre la purga, sobre la guerra que borró a la especie pero plantó las semillas para un tipo diferente de regreso. Estudiaban la nave de guerra no como una amenaza, sino como una advertencia, un símbolo de lo que sucede cuando empujas algo tan lejos en la oscuridad que se convierte en algo completamente distinto. Y en esa oscuridad, el puño del olvido esperaba. Flotaba en un espacio sin estrellas, rodeado solo por el vacío y el tiempo. En su interior, los revenantes seguían en sus filas, sin ser tocados por la edad o la fatiga. No muertos, no dormidos, simplemente esperando. Revenante 01 estaba solo en el núcleo de mando, la misma grabación flotando ante él, la imagen de un niño con un soldado de juguete astillado, un mundo que ya no existía, congelado en una sola sonrisa. Una voz resonó en la cámara. Han cambiado. Era la IA de la nave, Ripe. Serena, observadora. Él no respondió. Sus gobiernos han caído. Sus hijos ahora aprenden la verdad. Temen al pasado. Aún sin respuesta. Entonces, Ripe preguntó lo que nunca antes había preguntado. ¿Los perdonarás? Revenante 01 miró fijamente las estrellas huecas más allá del casco y susurró. El perdón es para los vivos. Hizo una pausa y luego añadió. Nosotros ya no lo somos. La galaxia siguió girando, sin saber cuándo o si los humanos volverían alguna vez. Pero ahora cada especie vivía con el mismo pensamiento en el fondo de sus mentes, latiendo como un pulso silencioso en la oscuridad. Todavía están ahí fuera,
y nunca olvidan.